Hola Pablo, bienvenido en el cuarto episodio de Mad Bitcoin Podcast. Encantada de poder tenerte aquí. Ha sido un poco complicado cuadrar las agendas, pero por fin estamos. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Y tú, gracias por la invitación, Aldona. No, nada, el placer es todo mío. Para los oyentes que no conocen a Pablo, Pablo es chileno, es un profesor en varias universidades, en la Universidad de Chile, Universidad de Montevideo, y también tienes tu propia empresa de consultoría. Ahora me vas a contar un poquito más sobre esto. A Pablo lo conocí por LinkedIn, me encanta lo que está escribiendo sobre Bitcoin, me encanta cómo estás mirando de tan diferentes ángulos lo que es el Bitcoin. Cuando empecé a seguirte y leer lo que estás preparando, dije que la próxima persona que tiene que venir a Mad Bitcoin Podcast tienes que ser tú, porque lo que estás haciendo es realmente de mucho valor y muchísimas gracias por compartirlo con todos, con nosotros y con todo el mundo. Muchas gracias por tu trabajo. Bueno, me gustaría que tú nos cuentes un poquito sobre ti, de dónde vienes, qué exactamente estás haciendo ahora, cuáles son tus planes para el futuro a muy corto plazo. Cuéntanos un poco más para que te podamos conocer. Mira, yo, a ver, soy matemático. Después, mi carrera profesional la hice básicamente desde la perspectiva de los datos, partiendo desde Business Intelligence, ya llevo 20 años en esto ya, o un poquitito menos, eh, por muchas empresas del sector financiero acá en Chile. Posteriormente me dediqué a la consultoría en analítica avanzada de datos, tuve mi propia consultora y después trabajé en una consultora grande en toda esta revolución de la inteligencia artificial generativa, muy desde consultor desde la perspectiva de los datos, desde la estrategia, Ujú. desde lo técnico, ingeniería de datos, ciencia de datos y bueno, todo lo que tiene que ver con ese mundo de la inteligencia artificial y los datos. Y paralelamente, bueno, he tenido una carrera docente transversal, he hecho clases en distintas universidades hace ya toda la vida en realidad, desde antes de hecho de empezar a trabajar, matemático más bien está más ligado a la academia que a nada. Y bueno, en una de esas me toca preparar una clase de tecnologías disruptivas y me encuentro con esta famosa blockchain, una nueva tecnología, estamos hablando, entiendo que el año 2018, por ahí, ¿ya? Yo ya había escuchado de Bitcoin en el 2014, me reí y lo pasé, no le dediqué ni un segundo, y menos mal no miré el precio en el que estaba, lamentablemente sí puedo ver ahora cuánto estaba en el 2014. Bueno, y me toca preparar esa clase y nada, la clase sale muy bien, muy ligada a este mundo cripto, Bitcoin y las otras redes que existían en ese minuto. Y bueno, me pongo a estudiar más después de esa clase, me pongo a estudiar más y ya el año 2021 me convenzo de que esto tiene implicancias muy fuertes desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la representación política, que aquí por lo menos en Chile en el 2019 tuvimos una crisis, un estallido bastante importante y en otras partes del mundo también. Y, y bueno, y empiezo a llegar a la conclusión, incluso ya desde el punto de vista antropológico, que hay muchos de los problemas que nos aquejan que tienen un origen monetario. Y Bitcoin soluciona eso. Y entonces cuando tú entiendes que soluciona eso, deja de ser solamente una tecnología y pasa a ser, en mi opinión, la obra de ingeniería más resiliente y útil que ha hecho la humanidad. ¿Ya? Eh, pues gracias a eso, gracias al dinero básicamente, que es la tecnología más cotidiana con la que hacemos esto, la realidad intersubjetiva más cotidiana, es que logramos tener ciudades de millones de habitantes. Ninguna otra especie lo logra, ¿cierto? Si tienen un mecanismo biológico que simplemente separa ciertas manadas, llega hasta cierto número. Si tú te vas atrás en la historia, llegas a la conclusión de que la, los clanes de Sapiens no superaban los 150 y el promedio era menor, era de 80, por ahí. Bueno, y de alguna manera logramos esto. Y uno comienza a entender que esto lo hemos querido solucionar durante muchos años. Y,
y bueno, y al final entiendo que Bitcoin es la solución a este problema. Y ahí, el 2024, decido dedicarme 100% a Bitcoin. Eh, y ahí, bueno, salen un montón de dudas porque, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Me puedo dedicar a comunicar, me puedo dedicar a hacer consultoría, me puedo hacer una aplicación, qué sé yo. ¿Ya? Y parto desde la base de que Bitcoin es un activo que crece por diseño y, y además es un colateral sin igual, es un colateral completamente superior a todos los demás. Y cuando tú combinas esas dos cosas, tú dices, bueno, ¿por qué no diseñamos servicios financieros para personas, pymes, grandes empresas, fondos de inversión, family offices y jurisdicciones? ¿Cierto? Y Sí, ahí, bueno, estoy en ese proceso. Estoy trabajando, bueno, estoy contigo en Super Pioneros también, sí. para darle forma a este proyecto. Yo con Pyme ya he estado avanzando, tengo algunos clientes, he estado hablando en algunos fondos de inversión y bueno, dándole forma al proyecto. Muy bien, muy bien. Si nos podrías, has mencionado que, bueno, una cosa que despertó esta curiosidad por Bitcoin fue una crisis, ¿no? Que atravesó a Chile. Sé que Chile que tiene la historia bastante revuelta, ¿no? Especialmente la recién. ¿Había algún punto en tu vida o algún momento más político, socioeconómico, que crees que está empujando a la gente de buscar otras soluciones que se diferen de lo que conocemos de toda la vida del sistema Fiat? ¿Pudo haber influido esta manera de la que estás pensando, que tienes esta curiosidad de encontrar algo más en tu camino hacia el Bitcoin? Sí, claro. A ver, yo creo que yo le llamo la neblina Fiat, ¿ya? Creo que hay muchas decisiones hoy en día que están básicamente nubladas, que estamos simplemente acostumbrados a hacerlo porque llevamos tres, cuatro generaciones, desde Ujú. 1861, Sí. en este modelo, ¿cierto? De que Ujú. el dinero es una promesa, básicamente, es una deuda, y, y eso trae muchas consecuencias políticas también, porque hoy día políticos de cualquier lado simplemente pueden prometer cualquier cosa, básicamente, Sí. porque es cosa de apretar la impresora, ¿cierto? Y eso genera un montón de problemas. Primero, algo que es súper relevante en Chile, que es una desigualdad bastante grande y creciente, y, y creo que poca gente se da cuenta que eso tiene un origen monetario, ¿ya? Porque los KPIs que ocupamos para medir si estamos bien o si estamos mal, que son por lo general el IPC, por ejemplo, o el crecimiento económico, en un escenario de emisión monetaria descontrolada como el que estamos viviendo, pierden sentido, ¿ya? Yo no soy economista, pero cuando uno dice, bueno, crecimos un 5 y la inflación fue un 3, entonces crecimos un 2, sin ser economista, bueno, soy matemático y te puedo decir que aritméticamente eso es un chiste. ¿Ya? Eso solamente funcionaría si es que toda la emisión monetaria se fuese a estos precios, a esta canasta donde tú estás midiendo eso. ¿Ya? Eso es una tontera. Resulta que por ley de conservación de la energía esto se va a los activos, ¿cierto? Y el problema es que cuando tú le dices a muchos economistas que los activos se están valorizando, lo encuentran una noticia buena. ¿Ok? Pero es un problema gigante porque la gente que tiene activos se diferencia, ¿cierto? Crece con la emisión y la gente que no tiene activos vive mes a mes como la mayoría de las personas o empresas y creo que eso es lo que Bitcoin soluciona al tener este cap finito y no poder ser controlado con alguien. Por lo tanto, creo que nos va a llevar a una relación más honesta entre las cúpulas políticas y los ciudadanos. ¿Ya? Y lo que no nos estamos dando cuenta ahora, o sea, yo creo que mucha gente no se da cuenta, es que es el Estado, ¿ya? Y la banca privada, todo este aparato de Estado, Banco Central, banca privada, en este sistema, es por lejos el mayor generador de desigualdad, por lo mismo, porque si tú imprimes plata, algo se va a precio, la gente vive al mes, por lo tanto no alcanza a soportar esos precios y la gente que tiene activos simplemente despega y se diferencia y va generando más y más desigualdad, que es una de las causas
ancla de la crisis que estamos teniendo. Sí. Estabas diciendo en algunos de tus artículos que Bitcoin podría ser como una nueva medida estándar, ¿no? Para el valor, para que la gente a partir de allí realmente ve lo que valen las cosas, porque ya vemos que en el dinero fiat cada vez es más difícil ver lo que valen realmente las cosas, ¿no? Tal como pierde su sentido el dinero fiat como esta medida de cuenta, ¿no? Como esta medida de valor, tenemos algo que es tan puro, tan honesto, ¿no? Como Bitcoin, que nos cambia por completo la manera como estamos mirando al mundo, ¿no? Y al valor de las cosas. Exacto, yo creo que ahí hay dos grandes temas. Primero, Ujú, que cuando tú entiendes el protocolo, te das cuenta de que Bitcoin tiene toda la capacidad, o sea, es lo único que permanece estable. Cuando uno ve la fluctuación del precio, sobre todo en el largo plazo, mm, uno ve que cuando la Fed empieza a imprimir plata, bueno, Bitcoin sube y cuando empieza a tener medidas más restrictivas, Bitcoin baja. Pero mm. es el dólar el que se mueve. Bitcoin es un Sí, barquito de 2 trillones de dólares en un mar de 900 trillones de dólares. Y bueno, obviamente el que manda es el mar, ¿cierto? No el sí, barquito, ¿ya? sí, Pero Bitcoin tiene absolutamente todo para ser una medida estándar de valor, ¿ya? sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los activos no se monetizan de un día para otro. Los activos pasan de ser un coleccionable, ¿cierto? Después entran en una fase bastante larga de reserva de valor. Después todo esto se va traslapando, claro. Después de ahí, cuando todo el mundo tiene, ¿cierto? Cuando es común tener, porque es reserva de valor, pasa a ser un medio de intercambio y finalmente, cuando ya es un medio de intercambio reconocido, los precios se empiezan a medir en eso, por lo tanto pasa a ser una unidad de cuenta, ¿ya? Mm, Entonces tiene esas dos cosas, la capacidad que la tiene desde el 3 de enero del 2009, la tiene por ujú. protocolo, la tiene desde el inicio, y la construcción que está haciendo. Yo creo que Bitcoin dejó de ser un coleccionable, ¿ya? Ahora está entrando en una fase ya hace, yo creo, los últimos, toda esta década por lo menos, de reserva de valor, ¿ya? Y bueno, yo creo que esa etapa es bastante larga. No obstante eso, hay lugares donde ya pasa a ser una medida más, comienza a ser un medio de intercambio. Y eso se va a ir traslapando con el tiempo. Ahora bien, para el Bitcoiner, ¿ya? Eh, uno inmediatamente también le empieza a cambiar el mindset de, bueno, voy a gastar en esto y resulta que, bueno, ¿por qué voy a pagar algo, ¿cierto? Que si lo miro 5 años después me va a costar un ojo de la cara. ¿Ya? Sí. Entonces yo creo que eso se va construyendo en el tiempo y la gracia es que por protocolo Bitcoin es la única red y activo que tiene esa capacidad. Ujú. Permíteme que voy a citar algo al respecto de uno de tus artículos que me ¿Mm? enamoró. Es el momento cuando dije, tengo que hablar contigo porque me encanta esta frase. Lo voy a leer. También se cuestiona que al incentivar el ahorro, Bitcoin podría paralizar la economía. La evidencia sugiere lo contrario. Guardar no es dejar de consumir, es consumir con criterio, es construir desde una base de confianza en el valor, no desde la necesidad de protegerse contra su pérdida. En una economía donde el dinero no se deprecia, las decisiones no se suspenden, se afinan. La actividad no se detiene, se optimiza. Por favor, ¿podrías desarrollar esto? Creo que esta es la clave, que mucha gente no lo entiende y esta es la clave, una esencia de Bitcoin, ¿no? En este Exacto. sentido. Es que lo que pasa Mm, es que nos acostumbraron sí. a que la inflación es buena, nos Mm, acostumbraron a que la deflación de hecho es mala, la inflación tiene que estar controlada en poquitos puntos, mm, ¿cierto? Y eso es un grave error, eso solamente pasa porque estás operando un sistema basado en deuda, por lo tanto tienes que diluirte para poder pagarla más barato, ¿ya? sí. ¿Cuál es la parte negativa de eso? La parte negativa de eso es que la gente vive al mes y que está muy potenciado hacia el consumo y tratar de afirmarte en ciertos activos de manera no muy racional. Por lo tanto, cuando tú eh, eh, tienes un dinero escaso, ¿ya? Generas abundancia en todo lo demás porque tienes tiempo de partida para poner la pelota en el piso, decir, ¿sabes qué? Me compro esto o mejor lo guardo o mejor, qué sé yo, hago otra cosa, ¿ya? Uno comienza a tomar decisiones más racionales, por lo tanto,
esto se refina en el fondo la capacidad que tiene la gente de tomar decisiones, ¿ya? Yo creo que es el gran aporte y eso si bien esto de manera global se va a vivir en el largo plazo, como te digo, cuando uno comienza a invertir en Bitcoin o a acumular simplemente sats, se empieza a dar cuenta el tiro, porque empieza a tomar decisiones más racionales porque sabe que el dinero es valioso. Entonces, si yo lo miro en cómo va a ir evolucionando esto, básicamente cuando a ti te pagan con algo valioso, tú vas a querer hacer el mejor trabajo posible, ¿cierto? Cuando te pagan con algo que se va a diluir, y esto sobre todo lo veo en las empresas, pues las personas ya estamos muy acostumbradas a vivir al mes. Sin embargo, en las empresas se nota mucho porque a la hora de crecer, a la hora de tratar de salir de esta rueda, les cuesta mucho porque tienen en su tesoro algo que se está básicamente derritiendo. Y la forma de reparar eso es volver a activar la tesorería como una herramienta de crecimiento y no simplemente como algo que tengo que volver a invertir y tengo que crecer ahora, ya sea mal o bien, ya tengo que hacerlo ahora porque esto se está diluyendo. Y como te decía anteriormente, no tenemos métricas hoy día que nos digan a cuánto se está diluyendo. O sea, el IPC no grafica lo que realmente está pasando. ¿Cómo piensas que este hecho de priorizar el ahorro frente al consumo puede afectar la economía a lo largo plazo? Porque ahora, como dijiste, toda economía está basada en la deuda, en consumismo. Si no puedes permitirte comprar algo ahora porque no tienes dinero, no te preocupes, yo te doy un prestamito, ¿no? Todo el mundo está basado en deuda. Si ahora cambia el paradigma y vamos a basarnos en ahorro y reinvertir el ahorro, ¿cómo crees que esto va a afectar lo que sería la economía mundial? Yo creo que o sea, yo creo que va a salvar de alguna manera la Ujú. economía mundial porque se van a tomar decisiones más racionales. Sí. ¿Ya? O sea, es un absurdo esto de que para que nosotros podamos interoperar entre nosotros, ¿cierto? Entre clanes de sapiens, tenga que estar alguien imprimiendo billetes para que la cosa se mueva. Cuando te dicen que para que la economía se mueva, implica por defecto consumir estupideces. Sí. ¿Ya? Implica por defecto no preocuparte del futuro, implica por defecto vivir al mes y eso es bastante parecido a la esclavitud, o sea, es como si me pasaran fichas todos los meses, ¿cierto?, para gastar y cuando se me acaban las fichas, bueno, vuelvo ojalá llegue hasta el mes siguiente para que me pasen fichas nuevas. Y la economía no debiese funcionar así. Si yo quiero mirar a largo plazo, tanto siendo una persona, una pyme, una empresa o un país, si quiero mirar de verdad en el largo plazo y tomar decisiones racionales, necesito un dinero que se valore. Y mientras más racionales sean esas decisiones, mejor voy a tener cubiertas mis necesidades y de eso se trata la economía. Mejor capacidad voy a tener para innovar. No significa que no voy a invertir, sino que voy a pensar 10 veces en qué invertir mi tiempo y la energía que tengo acumulada en este activo. Tú como profesor, ¿cómo crees qué papel jugaría la educación financiera en la adopción de esta nueva mentalidad, enfocada más en ahorro y, digamos, gasto racional frente al consumismo desmesurado? Es gigante y es muy difícil porque hay que desaprender muchas cosas. Mm. Ya estamos muy acostumbrados al modelo Fiat. Eh, las propiedades, por ejemplo, la inversión en propiedades denota mucho el problema. Ya no digo que la gente que invierte en propiedades tiene un problema. Lo que estoy Sí. diciendo es que nos acostumbramos a que, como vivimos en un sistema donde el dinero se desvaloriza por diseño, ¿ya? Los activos para cubrirse de eso, como las propiedades, se valorizan por diseño. Entonces mi abuelita, que no tenía idea de economía, siempre decía, las propiedades siempre suben.
y la mayoría de la gente dice, bueno, las propiedades siempre suben, pero nadie o sea, sin tener el conocimiento económico. Hay cosas muy encarnadas Sí, dentro del inconsciente colectivo que simplemente te dicen cómo actuar, ¿ya? Y dar vuelta a eso es bastante difícil. Eh, intento hacerlo con el newsletter, intento hacerlo en mis clases. Sin embargo, creo que el gran aporte está en crear holders. claro. ¿Ya? Uno cuando tiene un poquito se empieza a dar cuenta de que esto te va cambiando la forma de pensar, simplemente porque comienzas a pensar más en el largo plazo que en el corto plazo. ¿Ya? Sí. Entonces yo creo que la mejor manera de educar es eh, incorporar gente al ecosistema, a Bitcoin. ¿Ya? Sí. No digo que haya que dejar de hacer lo otro, yo creo que hay que seguir escribiendo, hay que seguir dando charlas, eh, hay que seguir educando. Sin embargo, cambiar algo tan rígido como una historia de 4 generaciones que están acostumbradas a que las cosas se manejen así. O sea, yo creo que nuestros nietos se van a reír bastante de que se sentaban 9 personas en una mesa y decidían el precio del dinero. Sí. Eso es ridículo. Cuando uno logra verlo solo un poco de afuera, es ridículo. Bueno, y estamos en esto, y estamos acostumbrados, y está bien. Uno incluso podría llegar a la conclusión de que fue una tecnología que se creó en el siglo XIX, porque si no hubiésemos tenido que andar acarreando oro por todos lados, ¿cierto? Y eso es muy ineficiente. Entonces, fue una tecnología, si uno lo quiere mirar sin hacer un juicio de valor, ¿ya? Pero ya, fue una tecnología. Bueno, y nos acostumbramos a eso. Entonces, Sí. romper eso es bastante difícil. Creo que la mejor manera es meter gente acá. Yo trabajo con pequeñas empresas que no tienen grandes conocimientos financieros, no entienden a cabalidad qué es Bitcoin. Sin embargo, a los pocos meses, ya cuando empiezan a entender que pueden pedir un crédito a un clic, Sí. una pyme, Sí. pedir un crédito a un clic, ya, Sí. mucho más barato, con un activo global, ya, es ahí la gente se puede estudiar, ya, y creo que la mejor manera de orangepilear a alguien es incorporar Bitcoin a su vida y solo va a empezar a encontrar estas conexiones. Muy bien. Si mencionaste ahora los pymes, por favor, cuéntame un poco más sobre esta aventura, porque creo que es muy interesante, ¿no? Muchas veces en tus artículos también estás argumentando que este sistema tradicional básicamente no está hecho para los pymes, ¿no? Y que Bitcoin sí que podría ser para ellos la solución. ¿Podrías, en grandes rasgos, explicarnos cuáles de las cualidades de Bitcoin tú crees que se podrían adaptar en el mundo de pymes y por qué deberían acoger Bitcoin como la única solución para sobrevivir, ¿no? Especialmente en los mercados que son bastante agresivos normalmente para los pymes, ¿no? Estamos dominados por las grandes corporaciones, que es muy difícil Claro. competir con ellos. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que encontrar algo que nos permita mantener eso en el mercado, ¿no? Lo que estaba comentando y lo comenta muchas veces Michael Saylor, ¿no? Que tiene una empresa bastante grande, Strategy, pero llegó a algún punto que dice, hasta aquí he llegado y ya no puedo sobrepasar esta línea roja y competir con los gigantes como Microsoft. Entonces tenía que encontrar algo que me permitiera hacerlo, ¿no? Y gracias a Bitcoin, pues hemos visto lo que ha pasado, ¿no? 3000% de la subida de valor de acción, la empresa en todo un auge increíble, todos ahora siguiendo sus pasos. ¿Cómo tú estás ayudando a los pymes en adaptar este Bitcoin? Bueno, yo creo que hay varias cosas ahí. Primero, el sistema tradicional no está hecho para las pymes. ¿Ya? Hay solamente empresas, mecanismos o servicios que intentan darle una cabida a las pymes. ¿Ya? Porque les piden garantías gigantes, porque les piden cosas que la pyme no tiene. ¿Ya? La pyme no funciona sobre un tesoro, ¿cierto? Funciona simplemente en el día a día tratando de correr y por algo la gran mayoría de las pymes no dura más de 5 años. ¿Ya? Y con esto también podríamos incluir a las startups. Las startups no durarían si no se siguieran diluyendo, y muchas veces están más preocupados de la próxima ronda de levantamiento de capital que de su propio propósito. Y eso no puede ser bueno, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una empresa pequeña, el sistema no está hecho para ti.
¿ya? Por lo tanto, lo que yo le he estado proponiendo a las pymes como asesor por ahora es simplemente sacar cierto flujo de caja, ¿ya? Muy chiquitito, cosa de que no daño tu flujo operativo, porque, insisto, el propósito es el gran motor, debiese ser el gran motor, ¿ya? Sí. Incluso más que el dinero, ¿cierto? El propósito de tu empresa. Entonces Ujú. sacamos un poquito, compramos Bitcoin, lo dejamos en garantía, colateralizamos ese Bitcoin y ese financiamiento es tanto más barato que los productos y servicios que tienen las pequeñas y medianas empresas financieros que logramos ganar un diferencial. Y con ese diferencial compramos más y nos metemos en un círculo virtuoso donde yo espero que a los pocos años, uno o dos ciclos, ¿ya? Las pymes puedan ser en el fondo su propio banco, ¿ya? Y Ujú. que cuando necesiten financiamiento de corto plazo, puedan colateralizar sus Bitcoin, cuando necesiten, qué sé yo, eh, agrandar sus contratos de leasing, bueno, no tengan que hacerlo a través de un leasing, sino que lo puedan Sí. hacer a través de sus Bitcoin. Y por qué no, cuando ya necesiten crecer, multiplicarse por 10 y hacer grandes levantamientos, también lo pueden hacer desde su propio banco. ¿Ya? De hecho, yo Sí. esa idea la saco de una frase de Jack Dorsey, que dice que toda pequeña empresa podría ser su propio banco con Bitcoin. Mm. ¿Ya? Y ahí comencé a desarrollar estos productos y servicios de asesoría. Y mi asesoría básicamente es decirle hasta dónde puede apalancar dependiendo del ciclo de Bitcoin, porque Ujú. estamos todavía en etapas bastante volátiles de este activo. Ya, si Sí. bien ha bajado bastante, no, qué sé yo, dos ciclos atrás podía bajar un 30% en un día esto. Ya, Sí. hoy Aunque día eso, volatilidad también ya disminuye, ¿no? Ya vemos que últimos años cada vez va a menos, ¿no? Mm. Eh, absolutamente. sí, 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 sí. ¿Y cuál es el recibimiento cuando tú estás hablando con estas empresas? ¿Cómo reaccionan? Porque, bueno, ya sabes, es algo tan nuevo, tan novedoso, como dijimos antes, hace falta mucha educación. ¿Cuál es el recibimiento que has tenido hasta ahora? Es difícil en Ujú. un inicio. Creo que ahí todo depende de cómo uno entre, ¿ya? Yo intento Ujú. entrar desde el dolor. Por ejemplo, el factoring es una industria que no las trata muy bien a las pymes, ¿ya? Y mientras más chica la trata peor, ¿ya? Eh, o sea, la chica chica ni si tiene que andar pidiendo permiso y rogando por una línea de factoring. La un poquito más grande le dan una línea, pero paga unas tasas horribles. Entonces, cuando tú ofreces ya una solución a eso, me ha ido mucho mejor que cuando intento explicar qué es Bitcoin desde la primera reunión. Y a ¿Ya? veces no se dan Eh, cuenta que tienen problema, ¿no? Tienes que hacerles conscientes que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? Mm. exacto, exacto. O sea, alguien que manda, qué sé yo, 20 facturas mensuales a financiarlas a un factoring y después tú le dices que con un poco de esfuerzo puede mandar 18. eh, me he dado cuenta de dos cosas. Primero, que les doy la oportunidad de ahorrar, que lo podrían haber hecho ellas solas, pero no. Pero la pyme vive en un día a día donde es complejo hacer eso. ¿Ya? Y por otro lado, el hecho de que cuando se pagan esas facturas y pasan directo a su caja, recién ahí el tipo como que empieza a ver que esto es una solución. O sea, en el fondo hay que atacar más la realidad que la teoría con las pymes. Mm. Vaya a explicarle que esto es un activo global, que crece por diseño, ¿ya? Eso es un camino harto más difícil que decirle, bueno, podemos solucionar en un par de meses una buena parte de tu financiamiento y financiarlo un 80% más barato, un 50% más barato. Todo depende de los montos y el tamaño de la empresa, pero creo que hay que atacar los problemas. Y yo creo que de eso se trata, de diseñar productos y servicios para resolver los dolores que están viviendo las personas y las pequeñas empresas, sobre todo. Yo creo que, bueno, más arriba también tiene... Esto soluciona muchas cosas, Bitcoin. Sí, indicas que Bitcoin para los pymes, ¿no? Puede proteger su soberanía de su patrimonio, ¿no? De los dueños, incluso en el caso de quiebra, ¿no? ¿Por qué eso crees importante para los emprendedores y cómo podría esto influir su toma de los riesgos?
Claro, bueno, es que se trata de eso, se trata de tener espaldas, de tener seguridad, y es justamente lo que las pymes no tienen. La Mm. espalda de la pyme es como que cuán bien le está yendo. Eso es lo que presenta, ¿cierto? Tengo este vida, ábreme una línea y le está pidiendo permiso a los bancos todo el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando tú incorporas eso en tu tesoro, ¿ya? Y ese tesoro comienza a crecer y a tomar fuerza, lo mismo que decíamos antes, ¿cierto? Se toman decisiones más pausadas, no tengo por qué apurarme, decido mejor, ¿cierto? Entonces, yo creo que soluciona muchos problemas más allá de lo financiero, mucho más allá de lo financiero, de libertad económica, de, bueno, y en caso de que me vaya mal, en caso de que no puedas pagar el crédito, bueno, te van a liquidar parte de tu tesoro, ¿ya? Sin embargo, no, nadie te va a poner en una lista negra, nadie te va a venir a embargar algún bien, ¿ya? Entonces, son muchas más ventajas que la primera que ve el pyme, que es la tasa, ¿cierto? Oh, tengo financiamiento más barato, voy a entrar en esto. Al poco andar se da cuenta de que son mucho mayores los beneficios. Ujú. ¿Crees que es realista que eso se mantenga así? Que la idea que tienen un activo como Bitcoin y que pueden mantenerse separados de todos los problemas legales y financieros. Sabes que cada vez, por lo menos en Europa, hay cada vez más reglamentos tipo MiCA. Bueno, ya sabes, el gobierno siempre tiene esta tentación de intentar controlar absolutamente todo. Bitcoin por ahora se sostiene, pero ¿crees que para el futuro a medio largo plazo seguirá así? ¿No encontrarán alguna manera para intentar también meternos la mano en el Bitcoin? ¿Cómo Claro, lo ves? yo creo que en el largo plazo se va a tender a la regulación más blanda, Ujú. ¿ya? Simplemente porque es un activo global que puede transferirse por todo el mundo en segundos, ¿ya? Y eso cambia muchas cosas, porque yo tengo, si tú tienes una casa aquí en Chile y te suben las contribuciones, por ejemplo, el impuesto al terreno, en el fondo, tú no puedes trasladar tu casa a Madrid. ¿Ya? Sí. Sin embargo, si tú estás en Madrid y te ponen alguna restricción a tus Bitcoin, tú en un segundo las puedes tener en Ohio y en otro segundo las puedes tener en Singapur. Entonces, es muy difícil andar persiguiendo a la gente desde ese punto de vista. Por lo tanto, la regulación debiese tender a la más blanda y las jurisdicciones van a tener que dar muy buenos servicios, que esa es otra cosa que cambia con los impuestos que recaudan, ¿cierto? Sí, la jurisdicción que va a tener más Bitcoin y más gente contenta va a ser la que dé mejores servicios con los impuestos que recauda. Hoy día eso no pasa, porque hoy día como tenemos un dinero basado en promesas, también tenemos políticas basadas en promesas. Lo que yo creo que la mayoría de la gente vota por, por lo que promete, por lo que piensa, por lo que inspira un político y no por lo que hace. ¿Ya? Y dislocar eso es grave porque cualquiera puede prometer cualquier cosa. Entonces, yo siento que la regulación se va a emparejar a la más pro Bitcoin. Sin embargo, claro, cosas como Mica dan un poco de susto, no por Bitcoin, por los europeos. Ya, yo creo que Europa se puede estar quedando un poco fuera, ya, para el peso que tiene, digo. Europa, qué sé yo, es la segunda gran moneda. Se puede estar quedando fuera de este avance con respecto a Estados Unidos y además también tiene muchas regulaciones no muy pro inteligencia artificial. Entonces ese afán de control le puede costar caro y en algún minuto van a tener que doblar el timón para ir en la otra dirección. Pero controlar no se puede por lo mismo, porque yo puedo mover mis bitcoins o simplemente ponerlas debajo de mi almohada, dormir sobre ellas y o sea, la autocustodia soluciona muchas cosas. Sí. No, hablando de Europa, ¿no? Y de control, vemos que, bueno, especialmente en UK, pero bueno, vamos a ver cuando llega a los países, cada vez hay una tendencia de controlar más cada aspecto de la vida de las personas, ¿no? Vemos las cámaras por todos los rincones de UK, hay mucho empuje por parte del Banco Central Europeo para introducir el euro digital.
¿Crees que vamos acercándonos cada vez más al mundo escrito en Orwell, 1984? Es una exageración por mi parte. Yo soy polaca, yo puede que soy un poco exagerada, pero las cosas que veo de verdad que me asustan, ¿no? Además, viendo lo que está pasando en China con sus CBDCs, con su yen digital, que control de los ciudadanos es básicamente absoluta, están controlando las cosas que pueden, no pueden comprar, están tomando por los ciudadanos las decisiones si pueden comprar el billete de tren o el billete del avión. ¿Ves que esta tendencia también se está despertando en América Latina, en Chile, o es cosa más de Europa y China? A ver, yo creo que, como te digo, es difícil. Yo creo que hay ganas, ¿ya? Hay ganas, ya sea por ingenuidad, ya sea porque están acostumbrados al sistema antiguo, o ya sea porque efectivamente tienen una mala intención. Hay ganas de controlar, hay ganas de llevarnos a un mundo más orwelliano. Sin embargo, creo que eso con Bitcoin va a ser imposible a la larga. Creo que el que intente controlar más se va a quedar atrás, a eso voy, ¿ya? Y tú lo puedes ver en China. Es cierto que toda la infraestructura pública en China está muy, en el fondo, casi que un dispositivo policial, las aplicaciones que ocupan las personas, pero por otro lado, tú ves la cantidad de holders que hay en China en Bitcoin y es gigante, proporcionalmente gigante, la cantidad de gente que ocupa Nostr en China, que es una red social, es una, en el fondo, se puede hacer toda una infraestructura de redes sociales, de mensajería, sobre una tecnología descentralizada donde las data es tu data, y si tú sacas las claves es tu información. China es el país que más lo ocupa, proporcionalmente, digo, ya, pues son muchos. Entonces, yo veo muy difícil que la gente que nos quiere llevar a ese mundo lo logre. El problema es que yo creo que la gente que nos quiere llevar a ese mundo va a lograr a las personas que vivan bajo esas jurisdicciones quedarse atrás. Y yo creo que ahí está el gran riesgo, en el fondo. Mm, En mm. Chile y en Sudamérica en general, no sé, más bien Chile, el resto no lo tengo tan claro, podría haber ahí una bifurcación, pero en Ujú. Chile vamos a seguir, todo dice que vamos a seguir más o menos la tendencia de Europa, ¿ya? Ojalá no tan fuerte, porque nosotros estamos muy ligados a Estados Unidos desde el punto de Sí. vista comercial. La gente acá invierte en ETF de BlackRock, ya no invierte en los de Europa. Nosotros pensamos bueno, en dólares y en pesos chilenos, no pensamos en euros. Entonces, culturalmente estamos más ligados a Estados Unidos. Sin embargo, por normativa, el travel rule, a nosotros nos empezó a correr a partir del 1 de julio de este mes, ¿ya? Y bueno, claro, son cosas que preocupan. Sí. Y la solución yo creo que está en generar holders. Por eso te digo, o sea, si nosotros logramos, gracias a podcasts como el tuyo, transformar Bitcoin en votos, los políticos van a reaccionar. No van a reaccionar antes, no les conviene reaccionar antes, no tienen ningún incentivo para reaccionar antes. Sí, sí. No, como dijimos antes, ¿no? La divulgación, educación es la clave. A los gobiernos, por supuesto, no les interesa que nos educamos. Bueno, toda la educación de todo el mundo está hecha para enseñarnos las cosas que les interesa que sepamos y luego, después de trabajo, que vayamos a ver el fútbol y Netflix, ¿no? Nadie, Claro, nadie quiere que vayamos cogiendo los libros y que pensemos por nosotros mismos. Por eso es tan importante, como dices, ¿no? Hacer lo que estamos haciendo, ¿no? La divulgación y y animar a la gente que vaya investigando por su cuenta, ¿no? Lo que dicen siempre los bitcoiners, no confía, verifica tú por tu cuenta siempre, exacto. no confíes lo que te están diciendo, ¿no? Eh, Tengo una pregunta más sobre un poco el mundo empresarial. Sabes que ahora el hot topic por todo el mundo son unas empresas que adaptan Bitcoin en sus tesorerías. No estoy hablando solamente de pymes, estoy hablando de grandes empresas como Strategy. Estuve en Praga este año por primera vez, incluso se dedicó un día entero solamente para Bitcoin Corporate Day, lo llamaron, ¿no? Para ver solamente el tema de cómo las empresas deberían aprovechar
el Bitcoin, ¿no? Dicen long Bitcoin, short fiat, cómo aprovechar el sistema que tenemos ahora mismo e introducir Bitcoin en sus tesorerías, y vemos los ejemplos como Strategy, como Metaplanet, como The Blockchain Group, pues solamente para mencionar algunos, que están teniendo los beneficios increíbles, ¿no? Gracias a esta estrategia. ¿Ves algo parecido en Chile o en América Latina? ¿O es más bien también la tendencia, bueno, Estados Unidos, Japón, tenemos un ejemplo en Francia? Eh, ¿Crees que esto sería factible en el nivel, digamos, de conocimiento y adaptación de Bitcoin que tenemos ahora mismo en Chile? Yo lo veo difícil, lo veo difícil en Chile y lo veo difícil en toda la zona Pacífico. Creo que Ujú. en Argentina y Brasil puede evolucionar esto de mejor manera. Sin En Brasil embargo, creo que hay una, ¿eh? En Brasil creo que En sí hay Brasil una. hay una y en Argentina, bueno, está Mercado Libre, Sí. que creo que también tiene una tesorería en Bitcoin. Ujú. Eh, Sin embargo, empresas chilenas, y yo sí tengo la esperanza. O sea, aquí no hay el mercado de capitales fue un poco destruido en los últimos años, por lo tanto, las empresas chilenas que logran romper la barrera de los primeros levantamientos, ¿cierto? Y logran crecer, están abriendo el Nasdaq. ¿Ya? No Ujú. conozco una que tenga tesorería en Bitcoin, pero siento que va a ser el estándar. Eso sí, yo creo que va a ser bastante rápido y va a ser muy interesante la revuelta entre en este Crypto Sandbox y Ujú. las Bitcoin Treasury Companies. ¿Ya? Porque estas empresas le entregan a los traders y a los inversionistas la volatilidad que necesitan, el doble riesgo de contraparte, ¿cierto? Por un lado tienes la acción pasa a ser un proxy del precio de Bitcoin, pero además obviamente es un reflejo de los flujos futuros de la empresa, como debiese ser siempre. Entonces, esa combinación de dos riesgos, yo creo que va a atraer a muchos inversionistas, muchos traders, y el Crypto Sandbox yo creo que va a verse con menos traders, con menos inversionistas, y bueno, eso yo creo, eso va a ser muy interesante los próximos 5 años. Sí creo que Estados Unidos lleve a la delantera por mucho. Yo ya quizás prácticamente inalcanzable. Yo creo que eso fue una jugada bastante astuta, la de BlackRock. Ya, creo que BlackRock está liderando esto. BlackRock está en la mayoría de los directorios que tienen de empresas que tienen Bitcoin en Ujú. su Ujú. tesorería. Tiene el ETF más grande del mundo y la ventaja que están tomando es sideral. ¿Ya? Entonces, a mí no me extrañaría que eso bursátilmente se concentrara en Estados Unidos. ¿Ya? O sea, que tú abras una empresa en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Bolivia, y simplemente la vaya a abrir a Nasdaq. Estos mercados, porque también estamos en una revolución, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, todo se está automatizando, probablemente el Nasdaq opere 24/7 luego. ¿Ya? Entonces, claro, el sistema tradicional también se va a modernizar, ¿ya? Y ahí están ocupando Bitcoin como ancla. Y yo creo que va a ser un estándar. Yo creo que hoy día esto en Chile no está lejos de pasar, pero los asesores financieros que no entiendan Bitcoin no van a poder recomendar acciones, porque yo creo que en pocos años, probablemente este año Bitcoin entre al S&P 500 con fuerza. Ya está, porque está Coinbase, ¿sí? Pero si sube, en el Nasdaq 100 está MicroStrategy, y así, esto es como una especie de virus que va a carcomiendo todo el sistema financiero mundial. Pero bolsas por el resto del mundo, en países chicos, no veo por dónde, a menos que las jurisdicciones entiendan esto y den regulaciones en el fondo, muy buenas para que la gente venga a invertir acá. ¿Por qué vas a abrir una empresa en la Bolsa de Santiago si la puedes abrir en Nasdaq? Yo no lo entendería. Ya, ya, ya. Y bueno, para acabar, en España lo que estoy viendo es que hay mucho foco todavía en todo lo que es el mundo cripto, cripto en general. Se habla mucho de Web3, de otras soluciones, otros altcoins.
De hecho, bueno, la decisión de empezar a hacer este podcast fue provocada, digamos, por este ruido que hay, ¿no? Veo que la gente confunde muchísimo lo que es cripto, lo que es Bitcoin y pasa no solamente en niveles, digamos, la gente normal y corriente, sino en los niveles de empresas muy grandes que veo en algunas ponencias que estaba viendo que mezclan mucho los términos, ¿no? Bueno, como tú estabas mencionando también en uno de tus artículos, bueno, Satoshi Nakamoto dio como la prioridad a la seguridad y descentralización de Bitcoin sobre la escalabilidad, ¿no? Luego había una pequeña guerra entre lo que era Bitcoin y el resto de los criptos que estaban, digamos, acusando a Bitcoin de ser demasiado lento, que no es escalable, que nosotros aquí tenemos mejores soluciones, ¿no? Mucha gente dice, pero Bitcoin es una solución tan perfecta que no necesita mejorarla. Sin embargo, crecieron las empresas alrededor de los altcoins como las setas, ¿no? Y siguen allí dominando mucho el mercado. ¿Cómo es esta situación en Chile? ¿También observáis este tipo de ruido, de este tipo de confusión entre lo que es cripto y lo que son otros, lo que es Bitcoin, lo que es cripto y otras Sí. monedas? Totalmente, totalmente. Yo creo que muy poca gente entiende la diferencia. Eh, Hay un ruido cripto gigante, probablemente más cripto que Bitcoin. Ya, Ujú. de hecho, por lejos, ya la gente para ellos son otras Bitcoin, ¿ya? Ya. Y, y eso es grave. Yo creo que debiese cambiar pronto, justamente por lo que te decía en la pregunta anterior. Ya creo que estas redes, ya no me gusta llamarles coins, no tienen mucho de coins. Estas redes se financian básicamente vendiendo los tokens con los cuales se quedó el equipo de desarrollo, ya. Y eso significa que los grandes financistas de estos son capitales de riesgo, los VCs, ¿cierto? Sí. Y los traders, el mundo del trading está muy metido ahí. Y los traders, yo no hago trading, pero tienen algo, aportan mucho a cualquier mercado, porque son como unas termitas que se van comiendo lo que sobra y te emparejan las cosas y te entregan ingresos. La industria de los exchange vive de eso. Sin embargo, cuando Nasdaq, operando 24/7, les entregue lo mismo con Bitcoin Treasury Companies, eh, yo creo que la gente que está construyendo infraestructuras de Web3 sobre tokens sobre redes que podrían ya dejar de tener sentido, está corriendo un riesgo latente de largo plazo totalmente innecesario. Ya es solamente un poco más difícil por ahora hacerlo sobre Rootstock, sobre RGB, sobre Taro. Son protocolos que se construyeron sobre Bitcoin, ya. Que, que creo que en algún minuto se darán cuenta del riesgo que están corriendo, ¿ya? Pero yo creo que es un riesgo bastante grande. O sea, tú no tienes cómo saber si el próximo contrato de stablecoins con el BVA lo va a firmar la plataforma uno o la plataforma 5. No tienes cómo saber. Es tan difícil como saber quién va a liderar la inteligencia artificial en 5 años más, OpenAI o Google, quién sabe. ¿Ya? Es una apuesta totalmente especulativa y el problema es que el que quede atrás, si bien lo que tú tokenizas, por ejemplo, hay mucha gente tokenizando, sobre todo en Todo. Argentina, proyectos inmobiliarios. Ok, perfecto. El proyecto inmobiliario, cuando tú compras el token, no depende del precio de el cripto que esté abajo. El precio, ok, ya, pero la infraestructura depende de eso. Entonces, si eh, hay, hay- hay- hay tantos riesgos, tantas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, que si empresas en Wall Street, gracias al ETF de Ethereum, por ejemplo, empiezan a hacer staking sobre esto y empiezan a controlar la red. Ethereum publica todos los años un roadmap en una red descentralizada, es casi chistoso, ¿ya? Pero publica un roadmap de desarrollo. Bueno, y si a los grandes inversionistas de Wall Street no les gusta ese roadmap, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Y resulta que tú estás construyendo toda tu tokenización sobre eso. Entonces, la verdad para mí, primero están cayendo en un riesgo latente y de largo plazo gigante, ya no un riesgo del día a día.
y lo más importante para mí es, le están dando un poder demasiado alto a un equipo de desarrollo A, B o C, tenga buenas intenciones o no. Por lo tanto, para mí es un imperativo moral desarrollar Web3 sobre Bitcoin. ¿Ya? Y sobre eso, creo que Bitcoin es la única red, ¿ya? Olvidemos del activo Bitcoin, ¿ya? Hablemos de la red Bitcoin, es la única red, ¿ya? Que nadie puede detener y que nadie puede guiar hacia su lado. Por lo tanto, esta danza que crea Satoshi entre la energía que se le inyecta al sistema y el nivel de dificultad que genera un bloque cada 10 minutos, para mí opera como el tiempo en el ciberespacio. ¿Ya? El ciberespacio, Internet no tiene tiempo, ¿cierto? Son puros unos y ceros guardados en servidores por todo el mundo. Sin embargo, esto le da ese pulso, esa latencia. Entonces, en una etapa donde nos vamos a colapsar de agentes de inteligencia artificial, ¿cierto? Que lo estamos ocupando para nuestro día a día, lo están ocupando todas las empresas casi ya entre su operación diaria. El próximo paso evidente es que la inteligencia artificial sea interoperable, ¿cierto? Y la única manera de que sea interoperable es que ellos, los agentes, ¿cierto? Tengan una noción de tiempo que yo no tenga que ir a consultar a ningún servidor, porque tengo que confiar en ese servidor. Ya. ¿Ya? Y Bitcoin es la única que entrega esa infraestructura. Por lo tanto, yo creo que estas otras redes que no se plieguen, ojo que también puede pasar eso. Entiendo que Sui está trabajando muy de la mano con Stacks, que es un layer 2 de Bitcoin, ¿ya? Para interoperar cosas entre ellos. O sea, que quizás por ahí se les puede dar un respiro más en el largo plazo. Eh, si no es así, yo creo que en un mediano plazo nadie va a confiar en algo que depende simplemente de un equipo de desarrollo, eh, Sí. café y pizza, eso es un Sí. equipo de Siempre desarrollo. cuando Y tienes tiene un tercer, una infraestructura de 16.000 millones de dólares de ingresos por energía. sí. No, siempre cuando tienes un tercero por el medio estás introduciendo un riesgo que si está fuera de tu alcance, fuera de tu control, siempre puede pasar algo, ¿no? Siempre estoy diciendo cuando alguien quiere saber rápido en una frase cuál es la diferencia, y digo, pregunta, ¿tiene SEO o no tiene SEO? Si no tiene Claro. SEO, es Bitcoin, es bueno. Si tiene SEO, ya estás introduciendo pues este gran riesgo que en cualquier momento pueden cambiar la decisión, ¿no? Como estaba cambiando Ethereum, lo que has mencionado, ¿no? Cambian decisiones como les da la gana Claro, el otro y día leo a largo que plazo en no el tiene corto sentido. plazo van a operar a 6 segundos por bloque. Sí, Bueno, eso cambia todos los revenues de los mineros. ¿Qué va a opinar Wall Street al respecto? ya. Y si opinan lo contrario a Vitalik y su amigo, ¿tú crees que no van a hacer nada? ¿No van a ir a hacer staking de nuevo? Mm. Entonces, esto es muy parecido a cómo opera el sistema Fiat. Y creo que cuando una de estas redes, si llegara a crecer mucho, la van a cooptar. Y yo creo que tampoco se va a dar ese gran crecimiento. Sí creo que nunca va a desaparecer. Creo que va a seguir el casino meme. Y ahí la gente aprenderá a transar. Por ahí no es tan malo. ¿Ya? Creo que, por ejemplo, en el meme casino que inventó este Solana, se está creando un poco el futuro consumidor de servicios financieros. Creo que el Nasdaq va a operar más o menos de la misma manera, tecnológicamente. Sin embargo, ahí no hay ningún activo. Sí, no, no. Eso es la gran diferencia. A ver, yo no tengo nada contra cada uno que haga con su dinero, que ha ganado con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha energía, lo que le da la gana. Mientras, digamos, yo soy libre en hacer lo que yo pueda y lo que quiera, y yo no voy a imponer, digamos, mi pensamiento a los demás, ¿no? Que yo creo que cada uno es libre y Ah, creo que esa es la base de todo, ¿no? Cada uno que toma sus decisiones, por supuesto, con sus consecuencias y con la responsabilidad que esto conlleva, ¿no? Pero mientras, digamos, tenemos esta elección todavía, estamos bien. Veremos cuánto tiempo más. Espero que mucho tiempo más. Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu aportación. Tu conocimiento es de verdad increíble. Yo animo a todo el mundo, por favor, que te encuentren. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En LinkedIn? en ¿Estás? LinkedIn y en Substack.
Y en Substack. Voy a poner debajo de este vídeo un enlace para que todos te puedan encontrar, porque lo que escribes es maravilloso. Bueno, deberías ir pensando en algún libro, porque creo que tienes mucho potencial. No Lo sé si estoy tienes algún pensando. libro. De hecho, yo partí pensando en el libro y después dije, bueno, me voy a demorar mucho, tengo que hacer algún delivery y partí con las columnas, pero yo Deberías. creo que todo tiende al libro. Deberías, y por favor comparte de todo lo que conoces con el mundo, porque el mundo de verdad necesita mucho personas como tú, con esta manera de ver el mundo. Estoy muy agradecida por tu tiempo, muchísimas gracias y espero que estemos en contacto. Estaremos, bueno, cuando estás por Madrid me avisas, a ver si nos vemos en Super Pioneros pronto y seguimos divulgando el conocimiento sobre Bitcoin con mucho amor. De todas maneras, muchas gracias a ti por la invitación. Avisa con tiempo cuando sea el evento de Por Madrid, supuesto. porque yo quiero estar ahí de todas maneras. Sí, sí, estoy en ello plenamente. Vamos a hacer un maravilloso evento de Bitcoin, solo Bitcoin, solo Bitcoin. Y por supuesto estás invitado, por supuesto que sí. Muchísimas gracias y bueno, y hasta pronto. Hasta pronto, gracias a ti.